Ahora se hizo más difícil porque ya la palabra no está en el chat. A ver. Mary Chusete, adelante. Mary, te escuchamos con la palabra. Un momentito, profesor. Mary ni estaba en la clase. A ver, Mariela, adelante. Ya no está la palabra, profe. ¿Cómo puedo leer? No está la palabra. Está en el chat. No está. Yo la puse ahorita. Ya la puso Ricardo. No es cierto, no está. Cronotanato diagnóstico. Ya, ahí está, ya. Cronotano. Practícala. Cronotanoton. No puedo. Estás No diciendo puedo. la tatetito tú, ¿qué es eso? A ver, Doménica Aguilar, adelante. No. Cronotano. No puedo. Sí puedes, practícalo. Divide la palabra en 3 partes hasta que la puedas pronunciar. Jesús Salazar, adelante. Cronotanato diagnóstico. Excelente, Jesús. Suárez, enciende tu cámara. Cronotanato diagnóstico. Perfecto, Suárez, muy bien. Cristian Bone, adelante. Cronotanato diagnóstico. Perfecto. Nos quedábamos con Camila, pero Camila se oculta bajo las sombras. Enciende tu cámara, Camila. Cronotano diagnóstico. Omitiste una palabra, una sílaba, Mary. A ver, Camila, adelante. ¿Cómo era, profe? Cronotanatodiagnóstico, está en el chat. Cronotanatodiagnóstico. Ya, a ver, cronotanato-diagnóstico. Ya, por ahí vas. A ver, Alexander, contigo concluimos. Cronotan. Oye, que profe, me confundo alguna vez. La última ya. Santos ya se conectó a la clase. Cronotanato diagnóstico. Ya, por fin. Bien, vamos a continuar, chicos. Entonces, experiencia previa de la persona, el contexto, el tipo de información que se presenta y el propósito del análisis realizado. Por favor, Denis Santos, nos faltas tú de la palabra, te estábamos esperando. Ya, pero ya no la tengo. Colócasela nuevamente, Ricardo, por favor, a la compañera, que ella recién ingresa y no tiene el chat. Cronotanato-diagnóstico. Cronotanato-diagnóstico. Muy bien, Santos. Ayúdanos, Santos, por favor, con la parte donde dice la inferencia es una estrategia. Ya. Dice, la inferencia es una estrategia mediante la cual puede leerse entre líneas para profundizar el análisis y la comprensión de los mensajes escritos. Lo artístico y lo literario son los ámbitos más propios para la lectura inferencial. ¿Sigo? Entonces, dentro de esta lectura inferencial tenemos que saber mucho de arte y de literatura. Sí se dan cuenta que muchas veces las personas que van a la universidad y tienen que rendir pruebas de exámenes y tienen lecturas comprensivas, esas lecturas no las aprueban. ¿Por qué razón, habiendo estudiado tanto, no aprueban esta parte de las lecturas comprensivas? ¿Qué les faltará? ¿Por qué no tendrán éxito en este tipo de pruebas? Les falta comprensión lectora. Les falta mucha lectura de textos artísticos y de textos literarios, ¿ya? Porque eso no es que se aprende en una semana, ni en un día, ni en un mes. Eso se aprende en años, ¿ya? Y tenemos aquí 3 características para poder realizar esta estrategia de la inferencia. A, B, C y D. Doménica, ¿cuál es la literal A? ¿Cuál es la primera estrategia? El primer punto. Identificar Las ideas principales del texto. Dominic Cárdenas, el literal B. Efectuar suposiciones en torno de las ideas implícitas en el texto a partir de las existentes.
Ya, ¿quiénes de ustedes son mal pensados? Todos andan pensando mal. O hacen una deducción rápido de las personas que conocen. Y comienzan a decir, esta persona es así, así, así. ¿Quiénes son bastante deductivos, especuladores, que tienen mucha inferencia? A ver, levanten la mano los que se consideran que son demasiado analíticos. Ven cada detalle. Se dan cuenta si la persona no se limpió las uñas, cómo habla, cómo camina, cómo se viste, qué dice, qué no dice. Se dan cuenta de todito. ¿Quiénes son así? Ah, no levantan la mano, ¿verdad? Me van a decir que no son así. Bueno, Creo que todos nos damos así como una primera impresión, es como parte del ser humano que analizar la primera impresión que tenemos todos. pero es cierto que hay personas que son más analíticas que otras, ¿verdad? Bueno, sí soy también. Uno va caminando por la calle y el otro ni cuenta se da que hay un agujero y se cayó. En cambio, el otro de la cuadra anterior ya sabe que hay un hueco. ¿Sí o no que es así? Hay personas así, Sí. que lo deducen y lo saben absolutamente todo. Releer para constatar inferencias hechas. Bueno, vamos a hacer la lectura para ver cuáles son esos datos ocultos y quiero que ustedes que son demasiado analíticos me digan qué podemos analizar, qué podemos sacar, extraer de esta lectura. Una lectura inferencial es como cuando un doctor trae al mundo a gemelos, ¿ya? Y por parto normal. Entonces ahorita vamos a tener un parto nosotros. Y vamos a extraer esas ideas que están ocultas en este texto. En la historia o la leyenda o el texto que les traigo se llama Crimen y Castigo. Ya se da en una ciudad que se llama San Petersburgo. Quiero que alguien que tenga una voz misteriosa nos pueda leer este texto porque nos habla algo acerca de la criminalística y todo eso que ya investigamos al principio. A ver, Valeria, adelante. Voy a apagar la cámara para leer porque Ya, muy está bien. Crimen y castigo. Hacía en la calle un calor sofocante. La atmósfera era casi irrespirable. El rumor de la multitud, la vista de la cal, los andamios, los ladrillos y ese olor particular tan conocido por los habitantes de San Petersburgo, que no pueden alquilar una casa de campo en el verano. Todo contribuía a aumentar el nerviosismo del joven. El insoportable olor de las tabernas, numerosas en esa parte de la ciudad, y los borrachos que a cada paso se encontraban, aun siendo un día laborable, acabaron de dar al cuadro un repugnante colorido. Hubo un momento en que los finos rasgos del joven reflejaron amargo disgusto. Su figura era, en efecto, atrayente, de bellos ojos, de un azul oscuro, cabello castaño, talla superior a la mediana, esbelto y bien proporcionado. De pronto, pareció quedar sumido en una profunda abstracción, o más bien en una especie de letargo. Continuó avanzando sin reparar en lo que le rodeaba. Sin el menor deseo de ver nada. Por otra parte, de vez en cuando, y sin darse cuenta, se le escapaban algunas palabras. Según su costumbre, como acababa de reconocerlo, en aquel momento advirtió que sus ideas se embrollaban y confundían, apoderándose de él una gran debilidad. Hacía 2 días que casi no comía. Ya, para poder entender estos datos, ¿será que solamente lo leemos una vez o tenemos que hacer una relectura? Bien, Muñoz, te voy a solicitar que le pongas más misterio a tu voz y lo vas a hacer nuevamente, ¿ok? Concéntrate, por favor, que lo hiciste muy bien, pero ahorita lo vas a hacer mejor. Adelante. Crimen y castigo. Hacía en la calle un calor sofocante. La atmósfera era casi irrespirable. El rumor de la multitud, la vista del cal, los andamios, los ladrillos y ese olor particular tan conocido por los habitantes de San Petersburgo,
que no pueden alquilar una casa de campo en el verano. Todo contribuía a aumentar el nerviosismo del joven. El insoportable olor de las tabernas, numerosas en esa parte de la ciudad, y los borrachos que a cada paso se encontraban, aún siendo un día laborable, acabaron de dar el cuadro un repugnante colorido. Hubo un momento en que los finos rasgos del joven reflejaron amargo disgusto. Su figura era, en efecto, atrayente, de bellos ojos de un azul oscuro, cabello castaño, talla superior a la mediana, esbelto y bien proporcionado. De pronto, pareció quedar sumido en una profunda abstracción, o más bien, en una especie de letargo. Continuó avanzando sin reparar en lo que lo rodeaba, sin el menor deseo de ver nada. Por otra parte, de vez en cuando, y sin darse cuenta, se le escapaban algunas palabras. Según su costumbre, como acababa de reconocerlo, en aquel momento advirtió que sus ideas se embrollaban y confundían, apoderándose de él una gran debilidad. Hacía 2 días que casi no comía. Muchas gracias, Muñoz. Veo que tienes muy buena dicción para contar y relatar cuentos, historias. Entonces, de estos 3 párrafos, ¿cuáles serían esos datos ocultos? Vamos a especular. Hacía en la calle un calor sofocante, dice. La atmósfera era casi irrespirable. El rumor de la multitud, la vista de la cal, andamios, ladrillos. Y ese olor particular tan conocido por los habitantes de San Petersburgo, que no pueden alquilar una casa de campo en el verano. Todo contribuía a aumentar el nerviosismo del joven. El insoportable olor de las tabernas, que son bares, ¿verdad? Numerosas en esas partes de la ciudad. Y los borrachos a cada paso se encontraban aún siendo un día laborable. Acabaron de dar al cuadro un repugnante colorido. Imagínense en esa escena del joven, ¿verdad? Un joven que era apuesto, de rasgos finos, se encontraba con todo ese tipo de personas. Sí se lo están imaginando, ¿verdad? Con ese poco de discotecas, bares, olor a borracho, y ustedes saben toda esa pestilencia que emanan las personas que toman, de pronto se han vomitado, de pronto llevan 2, 3 días en el mismo lugar, no se han bañado, es un olor casi que nauseabundo, ¿ya? Por eso dice al principio, la atmósfera era casi, ¿cómo dice? ¿Cómo dice que era la atmósfera? Irrespirable. O sea que apestaban a chivo que daban miedo, ¿sí o no? Ni siquiera desodorante habían tenido. Entonces, todos esos datos forman parte de las inferencias. Como me dice que era una atmósfera casi irrespirable, entonces asumo que había demasiado mal olor en las personas, en el lugar, etc. Hubo un momento en que los finos rasgos del joven reflejaron un amargo disgusto. ¿Por qué creen ustedes que él estaba amargado, disgustado? Por la pestilencia. Por la pestilencia, ¿ya? Su figura era un efecto atrayente. ¿Qué nos dice ahí? Llamaba la atención porque era fascinado. Él destacaba entre la multitud. Destacaba entre la multitud y sobre todo eran las chicas que lo veían, ¿verdad? ¿Sí o no? Era muy guapo. Ahí está, eso sí opina Brittany. Muy bien. Entonces, dice que tenía un efecto atrayente, entonces todo el mundo lo veía. De bellos ojos de color azul oscuro, dice. Cabello castaño y una talla superior a la mediana. Esbelto y bien proporcionado. ¿Qué se refiere cuando dice bien proporcionado? Musculoso. Que tenía buen cuerpo. Ya. ¿Alguien que especule otra cosa aparte de esto que me acaban de decir las compañeras? ¿Qué significa ser bien proporcionado? Por ahí algunos se están riendo.
De buen cuerpo. ¿Ya? ¿Alguien que Que es tenga otra una- idea? Que es una persona agradable desde todos los puntos de vista. Bueno, Mary, si tú lo vas a decir así, está bien. Dice, de pronto pareció quedar sumido en una profunda abstracción, o más bien una especie de letargo. ¿Cómo es una persona cuando se abstrae o está en letargo? ¿Cómo actúa? Está pensativa en silencio. Es como que estamos conversando y de pronto se quedó en blanco, ¿verdad? Se fue. Es como que si se Distraído. desconectara del mundo. Se desconectó del mundo, perfecto. Continuó avanzando sin reparar en lo que le rodeaba, iba caminando así letargado, sin el menor deseo de ver nada. Por otra parte, de vez en cuando y sin darse cuenta, se le escapaban algunas palabras. Según su costumbre, como acababa de reconocerlo, en aquel momento advirtió que sus ideas se embrollaban y confundían, apoderándose de él una gran debilidad. Si comenzaba a hablar de vez en cuando y a veces no hablaba, ¿qué le estaba pasando a este muchacho? Que estaba ido, letargado y que hablaba de vez en cuando cualquier cosa. Estaba sumido en sus ideas, pensando en otras, en sus problemas, tal vez. Estaba alucinando. Estaba alucinando, estaba volviéndose demente. ¿Ya? Bien, en aquel momento advirtió que sus ideas se embrollaban y confundían, apoderándose de él una gran debilidad. Hacía 2 días que casi no comía. ¿Por qué no comía? ¿Será que estaba ya cuerdo como para recordarse que tenía que alimentarse, que tenía que bañarse? No, ya no estaba pues. Ya poco a poco se le fueron las luces, ¿verdad? Lo escribió Dostoyevsky. Interrogantes. ¿Por qué el personaje en algún momento refleja un amargo disgusto? La Por lectura el me olor dice del eso. lugar. ¿Por qué? Porque el lugar nauseabundo. Porque, por el lugar. ¿Y en qué parte de la lectura dice que el lugar era nauseabundo? En el primer párrafo. ¿En qué parte? Léanmelo, por favor. ¿Dice eso o no dice eso? ¿Cómo yo he inferido o he deducido que apestaba el lugar? La ¿Cuál es la...? atmósfera era casi irrespirable. Ya, ahí está mi frase que me permitió especular. Bien, ¿por qué el personaje se queda sumido en una especie de letargo? ¿Eso me dice el texto o yo lo tengo que inferir? Lo tengo que inferir. Porque Ya, no- quiero su respuesta. ¿Por qué se quedó en ese letargo? Tal vez está drogado. Muy bien, Denise. ¿Tú crees que en ese lugar donde había bares, donde habían prostitutas, donde habían borrachos, obviamente tenía acceso a las drogas? Entonces estaba letargado y no se alimentaba, era porque estaba drogado. Perfecto. Ya, entonces tú sí tienes una mente analítica, ¿sí te das cuenta? Que solita te delataste. Entonces, en este caso se quedó en ese letargo por esa sustancia que la lectura no nos dice, pero que nosotros tenemos que inferirla. Como parte de la respuesta a las preguntas A y B, indicar las ideas del texto que sustentan las inferencias. Ya me dijeron la idea que sustenta la primera inferencia. ¿Cuál es la idea que sustentaría la segunda inferencia? ¿Dónde está la idea que sustenta la de las drogas? En el último párrafo. Léeme la parte que la sustenta, por favor. Dice, de vez en cuando y sin darse cuenta se le escapaban algunas palabras. Según su costumbre, como acababa de reconocerlo, en aquel momento advirtió que sus ideas se embrollaban y confundían, apoderándose de él una gran debilidad. Ya, entonces esa es la idea. Perfecto. Hemos resuelto esta parte. Le queda a ustedes esta. Buscar la definición de denotación y de connotación y colocarme 2 ejemplos de cada uno. ¿Qué más les queda?
indicarme el significado denotativo, ¿ya? Y agregarle una significación connotativa. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué dice aquí la palabra? Endulza. 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 Significado denotativo. Colocar, ¿qué cosa? Azúcar. Azúcar a una bebida. Endulza. Ahora yo digo, endulza los ojos con las chicas del barrio. ¿Qué significará eso? ¿Que se va a poner azúcar en la vista para verlas? No, ¿qué significa? Como Se te deleita atrae, observando. así. Se Parecen está deleitando, ¿verdad? Está divertidísimo viendo esas muchachas guapas. Bueno, ustedes van a tener que explicarme y hacerme una oración aquí con la connotación y explicarme la denotación. ¿Está comprendido el ejercicio? ¿Sí o no? ¿O hago otra? Porque ya son Sí. 2:31. Sí, pero eso sí está entendido. Ya, perfecto. Bueno, chicos, les agradezco un día más su eterna paciencia, su entrega y su fortaleza por resistir en esta modalidad. Que tengan una maravillosa tarde y que les sirvan 3 presas de pollo, no solo una. Pasen bien, chao. Chao.